Bienvenidos a El Minicast. Hola, bienvenidos a El Minicast como todos los viernes. Yo soy Pablo Fernández, laureando en el Internet. Soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor, y este es el capítulo 23 de la 8ª temporada. Hoy no vamos a hablar de cámaras, ni de efectos, ni siquiera de inteligencia artificial, como últimamente. Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante, de lo que he hablado últimamente con varias personas, por mensajes, por emails, y es dónde demonios guardamos los proyectos y cómo los guardamos. Esto no es una tontería. Al final puede parecer banal, pero gestionar mal el almacenamiento es probablemente uno de los errores más comunes entre freelance y pequeños estudios, ¿no? Al final todo eso se termina convirtiendo en un caos de archivos. Y es muy peligroso, no solo por el hecho de que puedes perder un archivo o perder algo, sino porque con el tiempo puedes perder dinero e incluso clientes. El año pasado ya hablé sobre este tema a raíz de una consultoría que hice para un estudio audiovisual de Bilbao. Fue en el capítulo 40 de la temporada 7, en junio, escucharlo, que creo que es muy interesante, y ahí me centré más en dispositivos de Western Digital, de Gitech, como solución práctica para equipos pequeños, ¿no? Con seguridad con necesidades de seguridad, rapidez, un buen flujo de trabajo. Bueno, pues hablaba de todo eso. Así que aquí lo voy a enfocar de una manera diferente, es más cómo tengo montado yo mi flujo de trabajo, cómo archivo, cómo guardo las cosas, cómo trabajo en el día a día, etcétera. Pero creo que como complemento a este capítulo sería bueno que si os apetece os escuchéis el 40 de la temporada pasada. Primero, esto lo divido en diferentes fases, ¿vale? La primera sería el SSD interno, ¿no? Que es el disco de almacenamiento que viene con el equipo. Esto es, digamos, tu campo base, tu cocina, ¿no? Y como en la cocina, pues debe estar cómoda, debe estar agradable, debe de ser funcional. ¿Qué pasa? Yo en este disco duro lo único que tengo es el sistema operativo y las aplicaciones con las que trabajo. No tengo más, no lo utilizo para almacenamiento, fuera parte del uso diario sobre el escritorio, que semanalmente hago una limpieza y rearchivo y recoloco donde tengo que hacer. Pero en el trabajo, en el día a día, en el momento, tiro mucho de escritorio porque voy copiando, arrastrando archivos, subiéndolos, bajándolos. Entonces me voy apoyando mucho en el escritorio, pero luego lo limpio, ¿vale? Desde que llegaron los Mac con Apple Silicon, el almacenamiento interno se ha convertido en oro, ¿no? Al final no es ampliable, no es barato, y si te pasas de listo a la hora de elegir el ordenador y te quedas corto, vas a estar sufriendo, porque no es cómodo, ¿no? Si te quieres coger el de 1 tera, pues tienes que preparar el bolsillo porque cuesta mucho, casi lo mismo que un disco externo profesional o más, esa ampliación. Entonces, bueno, tienes que ir jugando con los 512. Yo, por eso, como digo, solo tengo el sistema operativo, las aplicaciones principales, pues Final Cut, DaVinci, Creative Cloud, las Affinity, Motion, pues eso, ¿no? Y los assets internos que esas aplicaciones necesitan para funcionar bien. Para mí ese disco, como digo, tiene que estar limpio, tiene que ser rápido, tiene que estar libre y me tiene que dejar que el sistema funcione muy bien. ¿Qué no va en este disco? Porque claro, muchas aplicaciones por defecto van a querer guardar ahí muchas cosas y tienes que preocuparte de cambiarlas. Los renders, las cachés, los autosaves, los proyectos pesados, si no configuras bien los proyectos te pueden duplicar los archivos brutos de vídeo, por ejemplo, en donde no quieres. Entonces, todo eso no va en este disco. Tienes que preocuparte de, en las configuraciones de las aplicaciones, cambiarlo a otro disco, que es el siguiente del que vamos a hablar. Este es mi disco principal sobre el que trabajo. Es un disco Thunderbolt cañero. Es el disco de trabajo diario. Este es el que cada mañana funciona conmigo como el café, ¿no? Es donde realmente trabajo todo, donde edito, donde monto, donde trabajo en Photoshop, donde exporto los materiales finales, todo esto. Yo en este caso, por mi parte, tengo un SanDisk profesional, un G-Drive, el modelo Project. Aquí lo que hace falta es que suene un disco rápido y potente y seguro, sin más. No hace falta que sigáis el mío. Yo voy a poner los enlaces de los que estoy diciendo porque son los que yo utilizo y a mí me funcionan muy bien y estoy muy contento con ellos, ¿vale? Durante mucho tiempo usé discos de LaCie, me dieron varios errores, me dejaron tirado en varios proyectos y desde aquel momento rompí con esa marca y no he vuelto a comprarla. Pero bueno, ahora estoy con esta y me funciona bien. Ya sabéis que esta la compró Western Digital y ahora lo está funcionando todo, lo fusionando todo con SanDisk en una marca más profesional, ¿no?
Luego, Thunderbolt, evidentemente, pues, 4 o 5, el que puedas tener, por la velocidad, por el ancho de banda, por todo eso, ¿no? Y aquí, ¿cómo organizo? Aquí tengo las carpetas de proyectos activos, todo bien etiquetado, evidentemente, por clientes, fechas, etcétera. Y luego tengo una carpeta separada donde guardo todos los autosaves, las caches, los renders de todas las aplicaciones. He hecho una estructura de carpetas, cada uno la puede hacer a su manera, donde guardas todo ese tipo de cosas, para que no te esté generando almacenamiento ni corrompiendo, quitándote almacenamiento del disco duro interno, ¿vale? Aquí tienes que tener cuidado. Ojo, porque al final, si este disco se estropea o desaparece, te puedes quedar sin proyectos. Entonces es delicado. Si no estás utilizando un sistema RAID, en este punto, yo te recomiendo encarecidamente tener un segundo disco gemelo. Gemelo. Yo lo hago gemelo porque soy un poco perturbado con estas cosas, pero un disco duro en el que tú semanalmente o diariamente o como tú quieras, hagas una copia de seguridad. Yo lo tengo automatizado, ¿sabes? Puedes hacer un script, una automatización con Carbon Copy Cloner, por ejemplo, y en vez de esperar a que te acuerdes de hacer la copia de seguridad, automáticamente, pues todos los días a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde se hace una copia de seguridad incremental. O se hace una copia de seguridad de cómo haya funcionado. O hago la copia de seguridad, la hago los viernes. Eso ya cada uno depende. Hay gente que en una semana puede avanzar una cantidad de curro tremenda y sería un riesgo mantener toda la semana sin copia de seguridad. Hay gente que no, que le es suficiente. Ahí ya cada uno tiene que valorar. Pero una copia de seguridad de nuestro disco de uso diario. Eso es imprescindible, ¿vale? Luego, un tercer disco. Sí, ya sé que suena mucho, pero esto es simple. O sea, para mi forma de trabajar es muy útil y muy cómodo, ¿vale? En este disco lo que tengo son assets recurrentes, es decir, tengo una biblioteca de contenidos y esto es sagrado para mí. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años he ido comprando, descargando mil cosas, ¿vale? Ya puede ser efectos de sonido, fotografías de recurso, materiales en bruto de recurso, logotipos e identidades visuales de clientes, plantillas y animaciones que he comprado, que he utilizado para otros clientes, LUTs, presets de color, fondos, animaciones básicas de fondos, mil cosas que vas creando y que, aunque no lo parezca, mantenerlas en una biblioteca ordenada son muy cómodos porque se pueden reutilizar en muchos proyectos para otras cosas diferentes de las que se usaron el original, ¿no? Este disco también depende mucho del trabajo que hagas. Si te dedicas a vídeo o postpro, como en mi caso, de nuevo tiene que ser un buen disco, tiene que ser un disco rápido. ¿Por qué? Porque si no es un disco rápido, cuando enlaces a cosas de la biblioteca que tú vas a arrastrar al proyecto sin decirle que lo mueva para no duplicar cosas, pues tanto Final Cut como Resolve, como Motion, como After Effects pueden volverse lentos en la edición de ese proyecto por culpa de ese disco. Puede hacer que todo tu proceso de edición se esté volviendo lento por ese archivo que estás moviendo desde ese disco, ¿vale? Entonces, si el disco es rápido, de nuevo Thunderbolt es mi recomendación, no lo vas a notar. Ahora, si tu trabajo es más gráfico, pues con gente como la que estaba hablando esta semana, por ejemplo, diseño, fotografía o motion graphics, bueno, no lo tengo tan claro. No lo sé, si no es tan intensivo en el de velocidad, sino que importa si lo voy a trabajar sobre ese archivo sin estar constantemente moviendo datos, quizá no necesites un disco tan rápido. Yo, de nuevo, utilizo otro G Drive Project, ¿vale? Eso es así. Para mí es la biblioteca y el de trabajo diario, esos dos. De nuevo, la velocidad, fiabilidad y conexión directa hacen que todo sea más fluido y más rápido. Si metes discos más lentos o cosas más lentas que tengan que andar moviéndose, se va a hacer más lento y el flujo de trabajo va a funcionar bastante peor, ¿vale? Esta biblioteca para mí, repito, es importantísima y yo entiendo que para muchos freelance o mucha gente que trabaja en estudios pequeñitos de 2 o 3 personas, esa biblioteca existe. Si no, deberíais hacerla, no sé a qué coño estés esperando, pero creo que esa biblioteca en general existe para todo el mundo, más o menos organizada. Pues ese es un punto estupendo para ponerlo. Y luego viene un almacenamiento externo, un tercer disco, que es el archivo general, ¿vale? Aquí, cuando terminas un proyecto, cada uno es un mundo, pero si ese proyecto ya no lo necesitas en tu día a día, pero tampoco puedes borrarlo, porque nunca sabes cuándo pues, te va a escribir el cliente diciendo, oye, espera que quiero hacer unos cambios o quiero hacer un agregado y hacer una versión nueva, ese tipo de cosas, pues es el momento de meter ese archivo en el archivo general, ¿vale? Yo tradicionalmente esto lo hago en discos duros externos USB-C, de gran capacidad, que no tienen que ser rápidos, porque es un archivo, el día que tenga que recuperar algo lo recupero y punto, y lo paso a mi disco de trabajo diario, ¿no?
pero lo importante de todo eso es que sean fiables. Hoy en día hay una solución que es más potente y organizada, que sería usar un NAS de Synology. Un Synology que se ajusta a tu flujo de trabajo, ¿no? No necesita ser ni uno enorme ni el más pequeñito de todos. Hay un montón de modelos. Creo que además la integración que tiene con macOS, a través de Rails, a través del Finder, también con Windows, evidentemente, te va a ayudar mucho. Además, pues puedes automatizar tareas de copia de seguridad, versionados, sincronizaciones. Bueno, un Synology te puede dar un montón de flexibilidad a la hora de trabajar con esto, ¿no? No es lo más rápido del mundo, depende de cómo lo tengas conectado también, pero bueno, no es lo más rápido del mundo. Pero creo que para tener un archivo organizado, ampliable, seguro, accesible, creo que es súper, súper útil. Luego hay que tenerlo bien estructurado dentro, evidentemente, con una estructura sencilla y efectiva. Yo en mi caso lo tengo por años, meses, fecha y cliente, que es 3 subcarpetas. Entonces en cada cliente voy viendo en cada mes lo que hice para cada persona y lo tengo todo bastante bien organizado, ¿no? Y dentro de esas carpetas pues guardo los entregables finales, versiones editables, PDFs de entrega, briefings, previews, versiones aprobadas, finales, todo en entregables. Quiero decir, no guardo archivos de más. ¿Por qué? No guardo brutos ni renders pesados ni ese tipo de cosas. Lo explico en el siguiente. Porque, quiero hacer un paréntesis, el Synology dentro de este flujo de trabajo evidentemente nos vale para eso, pero ya sabéis que el Synology además aporta un montón más de cosas, ¿no? Que tenéis sincronización para tener vuestra carpeta en la nube con vuestros contenidos, tenéis acceso remoto seguro, tenéis gestión de usuarios y permisos por si tenéis que dar permisos a un cliente para que acceda a coger ciertas cosas, tenéis, como decía, los backups automáticos, incluso el servidor de Time Machine. O sea, tenéis un montón de cosas que el Synology, aparte de lo que ya estábamos hablando, os va a aportar. Por lo tanto, ahí valorad si os interesa o discos duros externos normales. ¿Por qué decía lo de que nada de brutos ni renders pesados tampoco en ese archivo? Pues mira, vamos por a partir de una conversación que he tenido el otro día con Tito, en unos mensajes pues hablábamos de esto y haré mucho cliente que decía guárdame el proyecto este por si acaso. Ya, no, mira, yo si tengo que archivar algo yo lo cobro, ¿vale? Y en varias conversaciones pues esto sorprendía. Quiero decir, no le pongo en la factura te cobro por archivarte el tal. No, pero si tú me pides que yo guarde ese proyecto completo, con todos sus brutos, con todo para poder reeditar, incluso rehacer lo que haga falta a lo largo de tiempo, no que me digas, oye, guárdame en una semana por si hay que hacer unos cambios. No, eso sí. Me refiero a, no, guárdalo. Perfecto, yo lo guardo, pero yo te voy a meter un fee, o sea, te voy a meter un coste diluido donde haga falta, en el que te voy a cobrar lo siguiente. Yo aquí, hay muchos tipos de discos, de nuevo, pero cada uno que quiera. Yo lo que hago es discos duros USB independientes de 1 a 4 teras, más o menos. Le compro exclusivo para ese cliente, ¿vale? Le etiqueto con una etiquetita pegada afuera y pongo el número, el cliente, la fecha y el año. Y ya está. Y eso los guardo en una caja que tengo, protegiditos, ahí, sin numerades, sin gaitas, sin cosas raras. Ahí los tengo guardados, ¿no? Y luego tengo una base de datos en Notion, donde tengo fichado cada disco por su código de disco, por sus clientes, por sus años, y una descripción de lo que hay en ese disco guardado. Qué proyectos, de qué fechas, qué entregables, todo. De manera que cuando un cliente me viene y me dice, ¿te acuerdas de aquel proyecto que hicimos en 2018? Yo solo tengo aquí la base de datos, busco por el nombre del cliente y por el año y ya me sale y me dice, pues está en este disco. Voy a la cajita, busco este disco, le saco el pincho y recupero. Pero de nuevo, todo esto se cobra. No vale o no debería de valer, no debemos acostumbrarnos a hacer trabajo de más que no es el nuestro para los clientes. Aquí viene otra pregunta, es en plan, bueno, pues déjamelo a mí que ya lo archivo yo. No, yo no doy editables. Yo mis archivos editables no se los doy a nadie. No, porque ahí están mis trucos, ahí está mi manera de trabajar, están mis cosas y no doy editables. Si quieren los editables se pagan a un precio diferente a el contenido que he generado. Eso lo tengo clarísimo. Y si quieres que lo archive, yo lo archivo. No te preocupes, no hay ningún problema. Así que, bueno, más o menos, en conclusión, hay que tener orden digital
paz mental y facturas claras. Son 3 pasos que son importantísimos, ¿no? Creo que hay que invertir en los discos como invertimos en cámaras, como invertimos en ordenadores, como invertimos en una mesa de audio. Es importantísimo que invertamos bien en material de calidad y material que nos dé un rendimiento óptimo, ¿vale? Y luego, si un cliente quiere todo, dile que sí, claramente, pero luego apúntate cómo tienes que cobrar eso y apunta todo lo que tienes que cobrar, que a veces parece que nos da miedo querer cobrar. A veces nos da miedo decir, no, es que va a ser demasiado. Bueno, es que a veces hay servicios que tienes que cobrar. No hay más tutía, no podemos estar negando o ocultando ese tipo de cosas, ¿no? Creo que es muy importante. Insisto, antes de irme, os dejo los enlaces a algunos discos duros que creo que yo estoy súper contento con cómo funcionan, del rendimiento que me han dado y creo que pueden ser interesantes. No me llevo nada de nada si los compráis, o sea que simplemente es una mera recomendación. Y nada más, como siempre, muchas gracias por escucharme. Ya sabéis que podéis contactarme en el correo electrónico del minicast@gmail.com, en Twitter en @laurindel y en Mastodon en @laurindel@mastodon.es. Venga, sed buenos, sed felices. Adiós.